principales ciudades del mundo, en Asunción, la comuna capitalina está pretendiendo implementar para el año que viene el sistema de bicicletas públicas. Cualquier persona que desee trasladarse a algún sitio puede agarrar una bicicleta, tomar una bicicleta, subir y dirigirse hasta ese sitio, y para eso habilitarán también biciparadas. Waldir, contanos, por favor, adelante. Sí, gracias compañeros, y realmente así como ya mencionaron ustedes, ese es el motivo principal, la cantidad excesiva de automovilistas aquí en la capital del país, y por otro lado también hablar acerca del cuidado del medio ambiente, decía el concejal Franco Troche, que habló con nosotros en el transcurso de esta mañana sobre el proyecto que están teniendo de implementar las bicis públicas aquí en Asunción. ¿Qué es lo que se pretende? Que se instalen bicisendas en los lugares estratégicos donde cada usuario interesado en movilizarse, por decirlo de alguna manera, de la Municipalidad de Asunción hasta el centro, hasta el microcentro capitalino, puede tomar una bicicleta y llevarse hasta ese lugar. Allí también habrá otro lugar donde podrá devolver nuevamente ese medio de transporte utilizado, lo decía el concejal, y que esta bicicleta va a tener todos los equipamientos necesarios. Hablamos de GPS, equipo de seguridad, obviamente, para que las personas puedan tener la seguridad pertinente a la hora de movilizarse por la ciudad. Pero vamos a escuchar con respecto a este proyecto que se pretende implementar en Asunción a partir del año 2017. Sabemos que la ciudad de Asunción sufre una serie de problemas desde el punto de vista del tránsito, y todas las capitales del mundo están abordando la problemática a través de la potenciación y el privilegio del sistema de transporte público y modalidades alternativas que posibiliten un mejor aprovechamiento del espacio público. Bueno, y Ricardo Montezuma es el conferencista colombiano especializado en urbanismo y movilidad. Es el que está dando esta conferencia aquí en la Junta Municipal a los concejales de la Municipalidad Capitalina para la implementación, o por lo menos para este proyecto que se pretende implementar a partir del próximo año. Este profesional, según los estudios y según las informaciones que tiene sobre nuestra ciudad capital, según él, la implementación de estas bicis públicas es factible. En varias ciudades de América Latina, muchas en Brasil, algunas en Colombia, hay un par de ciudades que han implementado sistemas de préstamo de bicicletas con mucho éxito para fomento de la bicicleta, para la actividad física, para protección del ambiente. Hay ciudades muy similares, ya sea por la temperatura, la topografía o la humedad, en América Latina y en el mundo entero, que han implementado estos sistemas. De ahí que en Asunción también podría ser factible. La gente, y al igual que ustedes también seguramente, compañeros, se preguntarán, ¿realmente va a ser factible esto para la ciudad de Asunción? Teniendo en cuenta la existencia de tanta delincuencia aquí en el país, y por otro lado también tener un poco en cuenta cuando estamos hablando de circular en bicis aquí por Asunción, nosotros no tenemos carril que diferencia justamente con respecto a la utilización de automóviles y bicicletas, pero según el concejal esto se haría en licitación pública a través de una concesión empresarial para que se pueda justamente construir ese carril donde los usuarios podrán circular, y esto evidentemente ya queda a cargo o por lo menos quedará a cargo de la empresa que tome que gane la licitación pública ya para el año entrante 2017, lo decía, compañeros.